entrar hoy al tema como lo traemos. El miércoles tratamos la segunda parte, el domingo fue el primer tema respecto a esos ácidos que destruyen. Y es una comparación la que estamos haciendo particularmente de esas cosas que el corazón guarda y que los principales damnificados somos nosotros mismos. Entonces, el miércoles pasado fue palabras que destruyen. El domingo fue ácidos que destruyen su vaso, su propio vaso. El que se destruye, es curioso que hay venenos que usted los resguarda y el recipiente no se destruye. Pero respecto a los ácidos sí pasa esto. Y respecto a todo lo que Dios quiere que limpiemos, el salmista David en el Salmo 51 dice: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir que había un corazón que se había contaminado seguramente. Y hemos tomado algunos datos curiosos. Quiero presentarle el título como emociones o emociones como ácidos que destruyen. Las emociones son parte de nuestra personalidad. Fuimos configurados por Dios como seres emocionales y esto es tan tremendo porque las emociones son necesarias en la vida. No estamos hablando de eliminar nuestras emociones, porque las emociones están en el alma. Las emociones, al igual que los pensamientos y al igual que la voluntad, conforman ese ente al que le hemos llamado alma o al que la Biblia define como alma. Las emociones muchas veces las vamos a ver reflejadas como sentimientos también y pueden ser muy variables. Pueden ser tan peligrosas que en un momento, para una persona que no lleva una vida en el Espíritu de Dios, las emociones son un mal gobernante en nuestras vidas. Y las emociones deben de sujetarse al Espíritu, porque esa es la línea en la que la vida de Dios gobierna. Pero un corazón, aunque tenga religión, un corazón aunque tenga costumbres religiosas, eso no implica que guarde control. El dominio propio no es una emoción, el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Y el dominio es específicamente eso, la capacidad de tomar el control en todas las áreas. Y la fe no es una emoción tampoco. Solo estoy haciendo quizás una descripción de lo que es el área emocional, y específicamente nosotros cuando hablamos de las emociones nos referimos al sentir. Yo siento tal cosa, hoy no siento ganas de orar, hoy no siento ganas de no sé, de leer la palabra de Dios, o a veces creemos que Dios obra en nosotros por sentires, y honestamente a veces no tenemos ganas, pero si fuera por lo que sentimos, ahí terminarían muchas historias y nos acabaríamos. La Biblia no dice que por las emociones el justo vive, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces a veces, aunque tu mente dice no y tus pensamientos dicen no, y las emociones como combustible podrían decirte: estás triste. Así que no vale la pena que hagas algo más. La fe va más allá de lo que tú sientes, de lo que tú ves o de lo que tú escuchas. La fe es un principio específicamente que nace del Espíritu de Dios. Ahora, ya con ese contexto de las emociones, yo quiero que veamos algunos puntos bíblicos. Mire, voy a hacer dos partes quizás para poder enfocarnos en lo destructivo que puede ser el mal manejo. Sería como la pólvora. ¿Sabe usted cuánto beneficio puede tener la pólvora y en un mal manejo es tan destructiva y tan peligrosa? ¿Sabe lo que la electricidad es capaz de hacer en beneficio de una persona? Pero la electricidad sin control, sin la posibilidad de manejarla, es literalmente como una tempestad o como un relámpago que podrá tener medidas de carga eléctrica impresionantes. Así
pueden ser nuestras emociones. Y cuando hablo de emociones, no solo estoy hablando de la rabia, de la ira, del enojo, aunque es lo que más focalizamos. Dentro de las emociones está la tristeza. Dentro de las emociones usted va a encontrar alegrías, va a encontrar muchas veces nostalgias, va a encontrar sentimientos que gobiernan. A alguien acá a veces le cuesta levantarse. ¿Sí? Si es porque se desveló, pues está entendido el caso, pero a veces la obligación y la responsabilidad que usted tiene puede más que el cansancio y dice, tengo que levantarme, o aquí no va a haber con qué pagar la luz, tengo que levantarme, o aquí no va a haber comida y la Biblia dice que si no proveo voy a tomar una condición no muy grata, como el apóstol Pablo lo dice. Entonces tengo que levantarme. Pero a veces no es una cuestión simplemente de cansancio. A veces, como lo mirábamos el miércoles, hay desánimo en el corazón. Y el desánimo suele ser una pérdida de fuerzas y que como el combustible mismo haría que un motor funcione, el desánimo, la palabra como tal, es la falta no simplemente de ánimo, sino es una flaqueza del alma, porque algunos traducen la palabra ánima como alma. Está animado, sí, entonces sus emociones están prendidas, pero también cuando está desanimado, las emociones no se desaparecieron, solo se transformaron en un estado negativo. Pero aún las emociones en su efervescencia, aunque sean alegría, son tan temporales y usted va a encontrar muchos casos en donde hasta se habla de una situación que puede ser enfermiza, como aquel que acaba de estar enojado y al rato está contento, o viceversa, está contento y al rato usted le habla y no le contesta, y hasta hay un término hoy que se utiliza en determinadas ramas de estudio de la personalidad, y es la bipolaridad. Y el bipolar tiene dos polos, y es que el miércoles que hablábamos de cargas eléctricas y electrolitos y lo que pasa regularmente con los ácidos, cómo cambia un electrolito su carga eléctrica, y esa inestabilidad es lo que provoca las reacciones en la materia. Pero nosotros, sin que nos demos cuenta, funcionamos por carga eléctrica, y no me estoy refiriendo a que a causa de eso es que el mal carácter se dé, aunque en parte es cierto. Pero hay una cantidad de razones por las que actuamos así. Y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios y me acompañe al primer libro de Samuel. La Biblia habla de un hombre llamado Nabal, del cual usted habrá escuchado. Yo solo quise hoy tomar referencia para hablar un poquito de lo grave y lo perjudicial que fue para Nabal haber crecido con emociones, emociones como ácido, que destruyó no solo a los demás, sino destruyó su propia vida. Esta historia va a terminar muy trágica para él. Para él. Nabal es un hombre que tiene una esposa, o en la Biblia, llamada Abigail. Y Abigail es una mujer muy hermosa, dice la Biblia, de hermoso parecer y muy sabia. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que siendo tan hermosa y tan sabia, bueno, lo de hermosa no sería lo relevante? Porque la belleza no precisamente representa sabiduría o inteligencia. Es más, nadie se va a ofender con esto que voy a decir, pero la Biblia dice que la belleza en la mujer que no tiene temor de Dios es como un arete de oro en el hocico de un puerco, dice. Entonces la belleza puede ser tanta y las emociones contravienen la sabiduría. Está tan emocionada que no piensa lo que habla, o las emociones pueden llevar a un punto donde el corazón se desenfrena. Entonces, Nabal se casa con Abigail, es un hombre con riqueza, es un hombre con ganado, es un hombre con siervos, es un empresario definitivamente. Pero Nabal
tiene un problema. Se ha dado a conocer como alguien irascible, como alguien a quien no se le encuentra cómo razonar con él. Entonces, primero de Samuel 25, 17 dice que Abigail vino específicamente en medio de una crisis. David había enviado a pedirle ayuda a Nabal para sus siervos, porque tiempo atrás, mientras los siervos de Nabal estaban en el campo, los hombres de David protegieron a esos hombres de Nabal. Y David lo hizo de una manera muy voluntaria. Pero un tiempo más adelante, David manda a pedirle un favor a Nabal. Y la respuesta de Nabal es tan incontrolable que provoca una reacción en David. Pero mire qué tremendo. Porque David viene y decide ir y tomar venganza por la forma en la que le está respondiendo Nabal. Él decide matarlo. Pero en el camino sale Abigail y prepara presentes, prepara una cantidad de regalos para aplacar y cambiar a David en su opinión. Entonces, en el versículo 17 dice: es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia, problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio, dice, que no hay nadie que pueda hablar con él. Entonces lo interesante es que un siervo viene y ya prevé lo que va a pasar. Una persona que tiene un problema en el carácter, o por su desánimo, o por sus arrebatos, o por el mal manejo de sus emociones, va a traer consecuencias, como dice ahí, para él mismo, en ese caso dice para nuestro amo, y para toda la familia. ¿Cuánta gente va a ser afectada por un corazón que no se sana? El miércoles pasado hablamos un poquito sobre Isaías capítulo 1 y en breve vamos a regresar a ese pasaje, pero yo quiero que vea esa expresión en la última línea. No hay tiene tan mal genio, dice, que no hay nadie que pueda hablarle. Eso me impresiona. Tiene tan mal genio que no hay nadie. Está hablando de absolutos, nadie. Imagínense qué famita. O como jefes, o como padres, o no sé, como compañeros de trabajo. Pues, como hermanos de la iglesia. Que de repente se diga, mire, el pastor tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. ¿Verdad que es fácil medir al pastor y calificarlo? Cambiemos de lado. ¿Cuántos hijos dicen, es que mi papá tiene tan mal genio que a él no le digo nada? Con mi mamá voy a hablar. Que mi mamá primero lo convenza. A veces es al revés. Y algunas mamás también pueden caer en las que destruyen la vida de los hijos porque no sanan el corazón del hijo y se vuelven en intermediarias y un día ellas no van a estar. Entonces ese muchacho va a sufrir. Yo creo que hay una edad en la que usted podría soñar con que su hijo tenga un empleo, pero debe dejarlo que él enfrente, él vaya, él ponga la cara, él haga la solicitud de la entrevista, él pase la entrevista, él haga el trabajo, él cobre su sueldo, pero usted va a ver gente que va a pedir un trabajo para el hijo y ahí está constantemente, vengo a recoger el cheque de mi hijo, o cuando no es él, va a ser la mujer la que va a ir a cobrar el cheque. ¿Por qué se ríe? ¿Algún parecido acaso? Ahora usted diría, ¿qué carácter el de esa mamá o el de esa mujer? No, ¿qué carácter el de él también? No por agresivo ni por abusivo, sino en Guatemala decimos por pasmado. Llegó al punto donde no tiene el carácter de poner las cosas en su lugar y eso tiene que ver con que habrá problemas para nuestro amo, dice, y para toda la familia. Entonces, quiero que vea el enfoque del mal genio. No sé cómo dice su versión. Hay otra versión que dice, tiene tan mal carácter. Pero el contexto es, y la pregunta que nos hacemos hoy
para nosotros mismos, y nosotros tenemos la respuesta, es ¿qué tipo de carácter tenemos? A veces podemos tener una cara que casi que es una máscara y en el fondo no aguantarnos ni a nosotros mismos. Estoy hablando en términos generales. Yo sé que esto probablemente no le pase a mucha gente, pero no es solo del que no aguanta su mal carácter, sino el que no aguanta el no pasar, el ser insensible, y el ser imposibilitado para resolver sus situaciones. Gente oprimida, gente callada, gente que no puede a veces ni decir palabra porque no tiene carácter desarrollado. No es que no tenga carácter, lo dije mal, ese es su carácter. No desarrolló las áreas que corresponderían. Yo creo que los hijos de Dios se parecen a su papá y Dios no es así. Entonces, viene un versículo a continuación que sería en ese mismo capítulo y es en el versículo 25. Abigail llega con David y le dice: ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Abigail está diciendo: si yo los hubiera visto, yo los hubiera ayudado. Pero tristemente mi marido se llama Nabal. Y esa traducción, yo sé, usted tiene una Biblia ahí que tiene un nombre, pero si va a un diccionario va a encontrar cosas tremendas de ese nombre. Uno de los significados es insensato. Hay otra versión que dice es un estúpido. Y mire, son palabras que usted me las podría, usted acaba de predicar hace algunos días que hay de aquel que le diga inútil o estúpido a su hermano. Yo no se lo estoy diciendo, así está escrito. Así lo describieron. Ahora, no quisiéramos esa condición y el tema hoy es emociones que destruyen como ácidos. Y es que por el daño que se va a causar, quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 19. En el versículo 19, fíjese pues, el hombre de gran ira llevará el castigo, porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Oiga, no sé cómo tiene ahí su Biblia, su versión, pero lo que yo veo acá es que el no controlar la ira, en el caso de una emoción como la ira, lleva castigo. Pero dice que el de gran ira llevará el castigo. Nabal era un hombre insensato, de mal carácter, al que no se le podía hablar, pero no solo llevó él el castigo. Al finalizar el capítulo 25, donde usted estaba, dice que a Nabal se le paralizó el corazón. Eso en términos actuales sería, le dio un paro cardíaco y quedó como una piedra, dice. El hombre murió en medio de ese carácter, pero ahora vea, si la ira provoca castigo, ¿cuál es el castigo para el iracundo? ¿Cuál es el castigo para el iracundo? Hay daños físicos. Estaba viendo un reportaje de cómo las células son transformadas para envejecerse y no renovarse y no reponerse o repararse en algunos de los casos cuando la persona maneja niveles altos de estrés o niveles altos de cólera. Eso está comprobado médicamente. Ahora, que haya dentro de la casa alguien que apacigua y apaga la ira, contrario a tener en la casa alguien que expande, provoca o multiplica la ira, hay una gran diferencia. Sin embargo, si tú lo rescatas, dice, tendrás que hacerlo de nuevo. ¿A cuánto lo rescató aquí el Señor? ¿Y qué está haciendo Dios con nosotros? Haciéndonos de nuevo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, tenemos que reconocer que tal vez una de nuestras áreas más delicadas, no precisamente por la ira, como en este caso, sino por el rasgo de carácter que tú sabes que te apaga y te hace perder oportunidades. Por ejemplo, la gente
que está acostumbrada a posponer las cosas que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer hoy no aprendió nunca el dicho de lo que, ¿cómo dice el dicho respecto a lo de mañana? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mire, cuánta pérdida por la impuntualidad. Y la impuntualidad no es solo llegar tarde a una cita, sino es la falta de compromiso para entregar un trabajo o un contrato en el tiempo previsto. Pero esa sensación de dejar todo para después es un problema en el carácter. Es un problema en el carácter. Hay una lámina que se está cayendo, el agua se está filtrando ahí por el techo, pero no va a llover hoy, ahí después la arreglo, ahorita tengo otra cosa que hacer. Y jugamos entre las cosas que son más necesarias e importantes de hacerse con aquellas que tal vez nos resultan más placenteras. A veces el esfuerzo no es placentero, pero observe, tendrás que hacerlo de nuevo, dice. Entonces, hay daños tan tremendos y tal vez a esos me quiera referir ahorita, porque ahí en ese mismo capítulo, en el capítulo 19, solo que voy a regresar un versículo, está hablando de el carácter de un padre al momento de corregir a un hijo. Fíjese que dice, castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. Ahora, por favor, esa palabra castigo yo le agradecería que la estudie, porque si no mañana va a haber un montón de muchachitos con piedras debajo de las rodillas. El castigo ahí, si usted va a la raíz, es disciplinar. Y la disciplina tiene diferentes procesos. Uno de los primeros procesos de la disciplina es instruir. Otro proceso es corregir. Y otro proceso va a ser probablemente el castigo. Pero cuando no hay un buen manejo de la disciplina, lo primero que se nos olvida es que los que han sido partícipes de una manera de trato primaria fuimos nosotros. Dios de primera mano con quien trató fue con nosotros y nuestros errores. Y la Biblia dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos. ¿Aló? ¿Estamos acá? ¿A quién no le gustaría llevar esta forma de disciplina? Antes de poner una sanción y de tratar a alguien, se pone usted en el lugar del que va a disciplinar para ver si a usted le gustaría que lo traten como usted lo va a tratar. Y como vimos el domingo en el libro de Malaquías, cuando el corazón de los padres no se vuelve hacia los hijos o el de los hijos hacia los padres, va a venir maldición, dice el libro de Malaquías. Dios va a herir la tierra con maldición. Entonces, hay problemas en los hogares por las causas emocionales. Dios mío, quizás si hay una adicción en la familia, buscan ayuda. Si hay una enfermedad, buscan ayuda. Pero son muy pocos los hogares en donde se reconoce y se dice, mire, yo tengo mal carácter y necesito que me echen la mano. Estoy haciendo pedazos mi familia. Mire, como decimos en buen chapín, me estoy paseando en todo. Ya mis hijos ya se alejaron, ya mi esposa o mi esposo, diría una hermana, ya no quiere ni estar conmigo. Es más, veo que ya prefiere irse a la calle que compartir tiempo conmigo. Será de menos si la Biblia dice que es mejor vivir en el rincón de la casa que con una mujer iracunda, rencillosa, dice una versión, y llena de ira. O sea, yo sé que esto ya raya en aquellos estados en donde usted podría decir, pero eso ya llegó muy profundo. Pero ¿cómo cree que se empezó? ¿Cómo cree que se empieza? Estaba recordando la historia de un hombre que viene a la oficina del pastor y él lo acaba de ver una semana atrás. Y de repente entra a la oficina y entra con muletas y con
el yeso puesto en el pie y con dificultad para caminar. Y él se sorprende y le dice, ¿qué le pasó? Lo acabo de ver bien, ¿qué pasó? Y el hombre no tiene más que abrir su corazón y explotar en su relato y decir, estoy mal, estoy mal. Nunca quise hablar de esto, pero pierdo el control. Y tuve un mal día, regresé mal del trabajo, tuve una discusión en casa y decidí empezar a cortar la grama. Y la cortadora de grama pues no arrancaba el motor, entonces me empecé a poner molesto, le cambié la bujía, vi que tenía combustible, le arreglé cables y me llevó a tal límite más los problemas con mi esposa que lo primero que hice fue agarrar a patadas la máquina y me quebré el dedo gordo del pie. Yo he visto chicos que cuando se enojan le pegan a la pared y de repente uno les pregunta, ¿por qué vienen con la mano vendada o la mano raspada? Tal vez usted vio a alguno de ellos o usted es uno de ellos. Pero en un arrebato, y usted mira toda esta parte y sé de algunos que se han quebrado los huesos de la mano. Si no es que le quebraron la nariz a alguien también. Pero estos casos raras veces se reconocen para decir, tengo un problema y necesito ayuda. Perdón, ¿estamos acá? Porque no quisiera que ningún dormido pase este momento, porque es muy duro encontrar a una chica preciosa, tierna, dulce, criada probablemente en un hogar con toda la gracia y el favor que los padres pudieron, y de la noche a la mañana se enamora totalmente de una persona que le va a hacer la vida imposible. Y todo empieza en ese primer momento de desprecio con el que se juega en una relación. Hace algunos días yo dije que le iba a traer ese artículo y se lo voy a traer. Cuando el maltrato empezó en una pareja, salga huyendo de eso. Porque si usted ya permitió que se pase la raya del respeto, de ahí en adelante usted va a un precipicio. O busca, le digo, salga huyendo a buscar ayuda. Y en el último de los casos, ¿cuál sería el consejo? Mire, ya la dejó golpeada, ya la dejó probablemente en la próxima. Usted muera. Entonces, yo sé que estos son casos extremos, pero regreso al versículo. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza. O sea que va a haber un momentito donde ya no hay esperanza, si no se castiga, si no se corrige. Pero no se excite tu ánimo. Y quise tomar esta versión que es la Reina Valera, en este caso la 95, pero vi también que la Reina Valera revisada 60 lo dice igual. Si usted me ayudara con una de sus versiones que no esté como la que tengo yo en pantalla, me sería muy útil. Pero observe, castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero que no llegues al extremo, que no se excite tu ánimo. La palabra ahí está referida al carácter. Que no se te vaya la mano al punto que lo destruyes. A ver, por favor, hermano. Esta dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El alma se apresuró. Por eso le dije, la que está en pantalla dice tu ánimo. Es que el alma se traduce como ánima. ¿Perdón? Procura no matarlo a causa del castigo. ¿Por qué? Porque el castigo podría llevar a alguien a la muerte. Y observe, por favor, que la muerte no precisamente va a ser física. Hay gente que se murió en su acercamiento a sus padres. Hay gente que dijo, no, yo no quiero definitivamente ser un día como mi papá y menos acercarme a él. Es más, le contaría mis problemas a cualquiera, menos a quien me ha tratado mal. Entonces yo sé que Dios está llevando tiempos de restauración y esta palabra probablemente viene en un momento en el que Dios quiere prevenirte o quiere salirte al encuentro ahora y decirte,
Yo quiero sanar esa condición entre tus hijos o contigo como padre. Si no es la palabra de Dios la que va a enderezar, ¿a qué más le vamos a hacer nosotros caso, hermano? ¿A qué más? Si con decirle que cuando los casos ya son tratados, ay Dios mío, hay gente que por un proceso, ni siquiera con un psicólogo, sino con un psiquiatra, pueden haber hasta exámenes médicos que fueron referidos y encontrar que hay alteraciones ya hasta en las conformaciones de los hemisferios en el cerebro. Hay gente que llegó a un nivel de agresividad y pueda que ya hasta haya un daño físico en el cerebro, comprobado precisamente con alguna evaluación relacionada. Entonces, ¿por qué llegar hasta ese punto? Pero mire, ¿cómo se podría llevar a alguien hasta el punto de destruirlo? Y lo que se quería era corregirlo. No sé si ahí en tu alma hayan todavía marcas, ya no en tu cuerpo, aunque a algunos sí les quedaron cicatrices en el cuerpo. Pero no sé si en tu alma hayan marcas que se quedaron por un mal proceso que utilizó tu papá, tu mamá, tu madrastra, tu padrastro, o tu hermano, o un maestro, o alguien que influyó en tu vida y te marcó como ácido por las emociones que él no pudo controlar. Ahora, eso va al punto de decir, mire, lastimaron mi corazón, pero ahora viene la contraparte. ¿A quién podemos o estamos nosotros lastimando o hemos lastimado? Y sabe que un buen punto para reparar esto es aprender a pedir perdón. Es que yo no sé si usted como padre miraría, a ver, levántenme la mano los que son padres acá. A ver, ¿cuántos consideran que en un corazón a la manera de Dios ese padre? Papá, y eso es rebajarme. En el reino de los cielos, Dios va a exaltar al que se humilla. Pero al que se exalta y no reconoce, lo van a humillar. Entonces aquí hay algunos puntos más. Esta versión dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Es la que el hermano leía acá. Ahora, hay una palabra más que me llamó la atención y la vimos el miércoles, y es que dice, donde más serán castigados. Van a seguir en rebelión. Entonces, hay rebeliones en los hogares, en diferentes áreas, o rebeliones en nuestra propia vida. Pero ¿saben la relación que hay entre la rebelión y un corazón golpeado? Hay una relación tan estrecha entre el corazón rebelde y las heridas que tiene. Es más, aprendió a rebelarse cuando se cansó probablemente de la agresión. Y la rebelión no es sana, por supuesto. La rebelión va a traer otro proceso que engancha maldición regularmente. Pero aquí hay una situación de doble vía. Un padre que manejó mal su ira y corrigió de la manera incorrecta y provocó una herida que ahora lleva al hijo a rebelarse y a deshonrar al padre. Mire qué círculo más ingrato. Ese no es un círculo virtuoso. Porque ahora el hijo viene y maldice al papá y la maldición a él le va a provocar que no le vaya bien. Parecería injusto el proceso, porque diríamos, ¿cómo el hijo tiene que ser ahora castigado si el que provocó el problema inicialmente fue el padre? Entonces Dios interviene y empieza un proceso de sanidad. Observe que en ese versículo 6 de Isaías 1, desde el 5, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Eso lo vimos el miércoles. Y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él. Lo que hay son golpes, verdugones, heridas recientes. Y tienen que ser vendadas y suavizadas con aceite. Yo he visto esto literalmente y principalmente tratando a veces casos que hay que resolver.
A veces uno quisiera de entradita vendar la herida y darla por cerrada, cuando no se ha sacado lo que está adentro. Y hablar y sacar las emociones que se provocaron es una manera de exprimir, porque la versión de las Américas, en este pasaje, si usted tiene una versión de las Américas, va a encontrar que tiene una llamadita en alguno de las notas al margen, si su Biblia es de estudio, y dice, en lugar de no han sido curadas, dice, no han sido exprimidas. Y se exprime lo que no deja sanar, porque guarda un material purulento que de alguna manera se quedó ahí por el mismo golpe. El cuerpo quiso desecharlo, pero no encontró salida y se empezó a convertir en pus, en materia. Entonces hay que exprimirlo, y eso tiene que ver con hablar, pero como la serie es emociones que destruyen, como ácidos. ¿Hasta cuándo se puede guardar una actitud de rebeldía y el papá seguir constantemente latigando el cuerpo y no sanando el alma? Así con los ojos abiertos, ¿no cree que ayudaría mucho venir y decir y sentarse en algún momento o buscar ayuda? Si es que hay momentos donde ya ni hablar se puede, tiene que intervenir alguien, tiene que haber un mediador en el proceso para poder entablar conversación y lograr exprimir y sacar lo que se tiene. Pero cuando esa etapa no se da, pasan los años y el resentimiento sigue guardado y creciendo. Créame, y yo sé que aquí hay gente que lo ha vivido. Qué delicia es respirar cuando un corazón ha reconocido o que se equivocó o pudo decir dónde le duele. Porque ese es el principio de la sanidad. Usted no llega con el doctor y el doctor le dice, a ver, cuénteme, ¿qué lo trae por acá? ¿Está enfermo de qué? Y usted le dice al doctor, adivine. ¿Y dónde le duele? Adivine. Usted tiene que ser muy específico, y es que pueden haber heridas de diferentes orígenes. Yo quisiera, tal vez antes de continuar acá, hacer una pausa para hablarle precisamente de los daños y por qué la comparación de estos daños con el ácido, porque me impacta que hay cosas que son tan destructivas, y los ácidos, como los describimos en los temas anteriores, son sustancias que por su composición muchas veces se volvieron más peligrosos cuando se encontraron y se combinaron con otras sustancias que cambian o alteran, mejor dicho, los hacen reaccionar de una manera diferente. Por ejemplo, vimos el miércoles un ácido que era tan tremendo que lo relacionamos con la película Alien, ¿se recuerda? Porque el personaje de esa película no tenía sangre, sino su sangre era un ácido que cuando alguien lo agredía o lo lastimaba, alguien, ese monstruo, al expulsar o salpicar su sangre, que era un ácido, que era el ácido fluorhídrico, creo yo que se lo mencioné, era capaz de deshacer hasta el metal mismo donde estaba. Pero yo le comenté que habían datos de gente como una persona a la que le cayó, no en Alien, no en la película, sino ya en la vida real, le cae una tacita de ácido por accidente en laboratorio, y aunque lo metieron en el agua instantáneamente, perdió la pierna. A ese extremo. Y que los residuos se prolongaron por 15 días por el calcio que tenían los huesos. Entonces, déjenme hacer una conexión acá. ¿Estamos acá? Probablemente en ti había una herida y te encontraste con un calcio en tu vida, con ojos azules. No sé si te encontraste con un calcio, con un magnesio, no sé con quién te encontraste. Con la leche magnesia, dice el hermano. Es que de purgante le sirvió esa relación. Sí, dice.
Pero lo que pasa que hay algunos de estos componentes que al combinarse se potencian y algunos se rebajan. Pero ha habido gente que se ha cruzado en nuestras vidas que sacó cosas que estaban ahí y no nos habíamos dado ni cuenta. Tal vez tú no te habías percatado lo intolerante que eres hasta que tuviste un jefe o te convertiste, no sé, en padre o madre, como el ejemplo también que dábamos de esa mujer que no se imaginó cuánto iba a odiar la vida por haber tenido hijos, hasta que se dio cuenta que no los podía controlar y empezó a destruir a su esposo y ella misma, pero las emociones se combinaron. Estaba chequeando el caso del antimonio y aquí hay muchas cosas porque me sorprendí porque dice que este es peor que la sangre de alguien en la película. Mató a Mozart, obsesionó sexualmente a Newton. Le estoy hablando del antimonio. Este es un ácido que en la historia hizo estragos. Mozart, que fue un músico impresionante con una creatividad histórica, o el caso de un científico como Newton, pero aún más me impresionó que en el caso de Nabucodonosor, según algunos historiadores, hablan de que este hombre empleó en el siglo VI una ponzoñosa mezcla de antimonio y plomo para pintar de amarillo los muros de sus palacios. Ahí le voy a mostrar una foto de alguna pintura que alguien hizo al respecto. Pero después enloqueció hasta el punto que dormía en el prado y se alimentaba de hierba como un rumiante. Eso sí lo dice la Biblia. Por supuesto. La Biblia no dice que exactamente como la historia lo cuenta en este caso. La Biblia habla de que ese hombre apartó su corazón de Dios y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he creado, y probablemente, sin el probable, por el orgullo en el que él cayó por sus propios logros y sentir que él no necesitaba de Dios, Dios lo hizo caer como hasta un estado como de animal. Y la Biblia dice que durmió entre las bestias del campo y el sereno cayó sobre su cabeza y le crecieron uñas como de animales, hasta que un día reconoció y dijo, sí, hay un solo Dios, el Dios verdadero, y se volcó a él y Dios le restituyó su reino. Lo que a mí me impresionó es que una de las posibles causas del juicio y de su locura fue la reacción química. Dicen los historiadores que mezcló antimonio y plomo, y aunque ese era un color de una pintura para sus jardines colgantes y su gran palacio, porque esa fue una de las 7 maravillas del mundo, la reacción química, según dicen los historiadores, le provocó daños cerebrales. Lo impresionante, si es que esto fue así, Dios le devolvió luego, no luego, sino después del proceso, lo que correspondía. Pero hay unos detalles más acá y yo voy a ir ya finalizando. ¿Me ayudas, hermano? Fíjese pues, solo quiero darle estos datos. La fuerza de un ácido dice que se mide con la escala de su pH o su escala de acidez. Y los números más bajos corresponden a los ácidos más fuertes. ¿Me escuchó lo que le dije? Es decir, que los ácidos más fuertes tienen los niveles más bajos de pH, según este reportaje que está tomado de una revista científica. Fíjese pues, así que si recordamos la sangre de los alien en la película que mencionábamos, solo como referencia para hacer relación con el daño que puede causar un ácido o una emoción en nosotros que nos altera. Es que de verdad, nuestra paz se pierde. Nuestra paz se pierde cuando las emociones se alteran. Y quiero que observe esto porque en el año 2005, un químico de Nueva Zelanda desarrolló un ácido basado en el boro, al que denominó carborano, y tenía un pH de 18. Le dije que entre más bajo es el nivel de acidez,
más grave es el ácido. ¿Estamos acá? Yo sé que no es la clase de química, pero solo permítame ilustrarle esto. ¿Me está siguiendo o ya? Vaya, ok, fíjese pues. Dice que tenía un pH de 18. Y para que nos hagamos una idea de lo que eso representa, el agua tiene un pH de 7 y el ácido gástrico de nuestro estómago tiene un pH de 1. El ácido gástrico del estómago tiene un pH de 1. Cada vez que restamos una unidad al número de un ácido, su fuerza se multiplica por 10. Es que hay un dato aquí, por eso se lo estoy mencionando. Así que pasar del ácido del estómago de pH 1 al ácido basado en el boro de pH 18 implica que a ese último es 10 trillones de veces más fuerte. Esa cifra corresponde de manera aproximada al número de átomos que apilados llegarían a la Luna. ¿Parece esto fuerte? Todavía no ha visto nada. El ácido basado en el boro es impresionante si lo compara con los ácidos basados en el antimonio. Le empecé hablando de este ácido que es el antimonio. Y ese superácido es 100 billones de trillones de veces. Esa cifra es inimaginable. 100 billones de trillones de veces más fuerte que el ácido del estómago. Atraviesa el cristal tan fácilmente como el agua el papel. No es posible sostener una botella de ese ácido porque después de acabar con el vidrio, disolvería las manos, la mesa, el piso donde cayera. Entonces, dice que antiguamente le causaba sensaciones a la gente de que tenía propiedades curativas. Y se cree que probablemente Mozart muriera por tomarlo para combatir la fiebre. Y Newton creía que tenía propiedades afrodisíacas o beneficios sexuales. Lo que sí es cierto es que la historia argumenta que murieron por un ácido en el cuerpo. La relación que hemos hecho con esta serie es que pueden haber situaciones guardadas en nuestro corazón que son más letales, más graves, más mortíferas, y no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Entonces, finalizando este tiempo, hoy que hemos hablado de emociones que se convierten en fatales, déjeme darle estos últimos puntos. Proverbios 14:17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Mire, pues no le voy a pedir que levante la mano, pero ¿habrá alguien aquí que reconoce que se enoja muy fácilmente? Yo decía el miércoles, ¿alguien sabe que es de mecha corta, como se dice? ¿Sí? Ay de aquel que se encuentre con él o con ella. Pobrecito el policía que lo pare en la carretera, porque le va a ir feo al policía, aunque el que va a terminar en el bote va a ser usted, si no tiene cuidado con el policía. Estamos acá, mis hermanos. Allá. ¿Me escucha? Ahora observe lo que dice ahí. El que fácilmente se enoja hará locuras. Es decir, que el enojo puede llevar a alguien a ser calificado como un loco. Yo sé que hay gente que se le va la mano. Yo recuerdo hace unos 15 años por ahí, a una persona que vino, una mamá, y me dijo, mire, tengo un gran cargo de conciencia, me enojo, y cuando me enojo yo pierdo la razón, y con lo que encuentre y tenga cerca, con eso pego. A veces lo que he tenido cerca es un martillo y he pegado con el martillo. No, yo no le estoy dando, como decimos, cuentos en esto. Esa vez me dijo, ¿y sabe cuál es el problema? Que esta vez lo que tenía era la plancha. Estaba planchando cuando su cólera llegó al límite, que con lo que tenga pega. Y mire la reacción de todo el mundo.
Es que no puedo creer que con un martillo, con una plancha, por lo menos ella pegaba en el cuerpo. Y de la misma manera los hijos podrían decir, no puedo creer que solo por esto me haya marcado un destino de desgracia al decirme, estoy harto, estoy cansado, estoy decepcionado. La gran pregunta es, ¿Dios así nos trata a nosotros? Jamás. Su inmenso amor y su compasión, aunque nos equivoquemos, siempre vienen para restaurarnos, para levantarnos, para hacernos de nuevo. Entonces, escúchame, tu familia es tu iglesia. Tu familia, tú eres el pastor de tu casa. Y si bien es cierto, Dios estableció pastores a nivel de la iglesia, tú tienes que saber que no tendría sentido con que tú cuides a otros y descuidas tu propia casa, no porque agarres una plancha o un martillo para pegarles, sino porque las palabras, los actos, el desprecio pegan más duro porque van al alma y pueden marcar muchas veces hasta el espíritu, porque la Biblia dice que el Señor vino a vendar a los quebrantados de espíritu. O sea, hay espíritus quebrantados. ¿Puede leer conmigo en voz fuerte este versículo? El que fácilmente se enoja y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, ¿se recuerda de Nabal? Al fin Nabal terminó muriendo como un hombre amado y al que extrañaron. ¿Aló? Fue aborrecido, hermano. Y dice el hombre perverso. Ese es un título que se le da a Nabal aparte de indigno. Pero no es solamente ese punto para cerrar. Ya habíamos visto en Efesios 4:31, líbrense de toda amargura, de furia, de enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de malas conductas. Y hoy en la tarde el Señor me insistía a mi corazón, o en mi corazón, esta frasecita, palabras ásperas, palabras ásperas. No sé cómo lo tiene en su versión. Yo creo que yo tengo otra versión colocada. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Ahí utiliza palabras ásperas. Creo que la otra dice palabras hirientes. Esos hermanos que son muy bíblicos y que saben que la Biblia es una honra portarla, llevarla, cargarla, yo le invito a que invierta en una Biblia en papel y que no le sea una carga, ¿verdad? ¿Cómo dice su Biblia? A ver, dice palabras ásperas. ¿Perdón? Creo que aquí está la otra. Esta dice amargura, enojo, maledicencia es lo que utiliza. Gritería y maledicencia. Combine esas dos cosas. No, si no solo ya ser gritón es un calificativo de loco. Ay, entonces usted es bien loco porque predica gritando. No, ya aprendí, voy cambiando esa situación porque vea el daño que se provoca. Pero escúcheme, tal vez usted no sea gritón, pero sí se le va la mano con lo que dicen. Y tal vez algunos se sienten tranquilos porque dicen, yo no soy vulgar, yo no digo malas palabras. Es que no se necesita ser vulgar para tener palabras ásperas. Déjeme comparar la aspereza con la lija. A ver, ¿qué es lo más áspero que usted ha encontrado? ¿Quiénes se lavan? ¿Quién, hermano Wilder? ¿Cuál es la lija más áspera? ¿Perdón? 36. Esa es para lijar piedras, dice el hermano. ¿Qué le parecería a usted que como regalo de cumpleaños le hacemos una su esponja para que se bañe, un supaste forrado de lija 36? Le aseguro que ahí se van verrugas, ahí, mire, hay renovación de piel.
le va a salir piel nueva. Esa es la comparación con palabras ásperas. Entonces, mire pues, es que va a ser muy comprometedor si yo pido levante su mano, y no lo hago por evidenciar a nadie, pero sé que hay gente que se acostumbró a que la traten ásperamente. Y algunos dicen, yo así soy porque así me trataron a mí. Pero cuando viniste a Cristo, Él no te trata así. Él te dice con amor eterno, te ha amado, te corrige como un padre corrige a su hijo, dice la Biblia. Pero jamás Él te va a decir inútil. Estoy decepcionado. Te lo va a decir Dios, jamás. Hizo un pacto en el que Él dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Te voy a sostener con mi mano derecha. ¿Qué le parece? Y el Señor siempre que te habla te dice, hijo, hija, amado, quiero levantarte, amado. Tus pasos están mal. Pero mire cómo el Señor corrige a una de las iglesias en el Apocalipsis. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo sé que aborreces esto. Yo sé que, mira, reconozco lo que tienes. Después de que le dijo esa parte que resguarda su amor y su carácter, le dice, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Un consejo es cuando vayamos a corregir y nuestro carácter está alterado, por Dios bendito, no lo hagamos. Paguémonos un viaje, aunque sea a Matitlán. No para irse a tirar al lago. De todas maneras ni se ahogaría porque ya el pantano le llega a las rodillas. No, sí se ha ahogado gente ahí. Pero sabe, no es el mejor momento. Todavía me queda material al respecto, creo, y el Señor lo va a empezar a sacar porque van a haber un montón de situaciones que tendríamos que trasladar y específicamente cosas que tienen que ver con lo que se está haciendo en tu entorno como familia. Solo mira que este pasaje en el Salmo 64 dice que hay lengua que es como espada y hay hay flechas con palabras ponzoñosas, es decir, palabras que envenenan. Le tiran a alguien así como en las películas de las tribus estas donde cerbatanas. Una cerbatana era una especie de arma para atacar que la iban a lanzar con la presión del aire de la boca, un tubito, pero en la punta de la flechita llevaban venenos letales. Qué tremendo que de nuestra lengua, sin que seamos serpientes, hay ponzoña muchas veces. Yo le quiero pedir un favor, que se convierta esto en una cultura, y algunos, yo sé que incluso yo tengo que pedir perdón por bromear a veces, pero sabe que toda broma puede dejar marcas. Lo mejor sería no bromear, porque aunque sacamos un rato de diversión, si usted supiera a quién lastima y a quién se pasa llevando. Por eso es que la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Ninguna, sino toda la que sea útil para la edificación. Si lo que voy a hablar no edifica, ¿por qué quiero hacer reír a un montón haciendo vergüenza de uno o de varios? Entonces lo mejor es no bromear. Y escuchaba el testimonio de alguien que empezó bromeando y no se imaginó que por una broma alguien se fuera de la iglesia definitivamente. Porque lo que empezó como broma al fin lastimó. Y cuando lastimó, la persona respondió ya no en broma, sino respondió por una causa en la que dijo, ya me cansé de que toda la vida se burlen de mí. Entonces, póngase de pie esta noche y el Señor quiere traer a nuestro corazón un tiempo de sanidad de tal manera que su amor, el que nos sana, es su amor el que nos restaura, es su amor el que
como palabra viva, nos habla y viene para decirnos con toda certeza que la sangre de su Hijo nos va a limpiar de todo mal, de todo pecado. Si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, mi gran pregunta esta noche es, ¿puedo tener yo comunión con un ácido que destruye? Soy tan amigo que en lugar de la pasta dental voy a utilizar amoníaco para lavarme los dientes. Mire, soy tan amigo del enojo que ya me acostumbré a irme a la cama enojado, braviando. O voy a hacer caso que la Biblia dice no se ponga el sol, y ustedes llevan ácido, llevan enojo, llevan rabia, llevan emociones alteradas. ¿Y sabe cuál es el engaño del enemigo? Decir, estás enojado, no deberías de orar. Te enojaste, no deberías de adorar, no deberías de cantar. Pues de inmediato, doblemos rodillas si quieren y digámosle, Señor, que tu sangre, que dice ahí que me limpia de todo pecado, la sangre de Cristo es el mejor medio para limpiar las emociones. Así que o te lastimaron o lastimaste, lo importante es que hoy dejes que la sangre de Cristo te limpie. Cierre sus ojos. Si estás en casa o en el lugar donde te encuentres y hay dolor en tu corazón, porque alguien derramó en ti emociones que como un ácido te cambiaron tu carácter, te cambiaron tu forma de ser. Esta noche la sangre de Cristo viene con un propósito especial. Y es que lo que está limpio empieza a sanarse. No hay una herida que sin descontaminarse se pueda sanar. Esa infección no permite sanarse. Probablemente esta noche te preguntes por qué tantas cosas están como están. Vino daño a la familia, a la casa. Pero hoy Dios anuncia bien por su sangre. Por eso fue derramado el cordero, la sangre del cordero, perdón. Y la Biblia dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Él es Jesucristo, el pago por nuestros pecados. ¿Quieres orar? Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, Él te ama profundamente. Y ahí donde estás puedes hacer esta oración y saber que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si quieres hacerlo, dile conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que tú me conoces mejor que nadie. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo como mi Dios y mi Señor. Sana mi corazón. Hazlo de nuevo. Que todo lo que he guardado desde antes de nacer y que ha hecho de mi carácter lo que yo no quisiera, o porque me altero, o porque no reacciono, o no sé manejar a veces hasta el desánimo mismo, hoy te pido, Señor, que sanes mi corazón. Yo no quiero seguir siendo de esta manera. Espíritu Santo, yo sé que estás llegando a lo más profundo y a la necesidad que tú sí conoces. Esta noche en este lugar, que tu río de sanidad empiece a correr, Señor. Esa unción que renueva la vida. Jesús, tú has sido para nosotros esa paz que no se compara con nada. Señor, yo pido que sanes todo corazón lastimado, que empieces a mostrar raíces de amargura que se quedaron ahí en lo profundo y nos contaminaron.
En el nombre de Jesús, porque tú eres un Padre bueno, un Padre amoroso. Sé que estás trayendo tiempos de restauración y viene vida nueva sobre las familias. Estás preparando hogares, Señor, con semilla limpia. Señor, en el nombre de Jesús, levanta tu voz un momentito y pídele al Señor con todo tu corazón. Dile: purifícame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Van a haber muchas áreas que entran en esta restauración. Hasta tus finanzas. Hasta tus finanzas son tocadas cuando la paz de Dios viene en tu entorno. Tu salud, tu búsqueda de Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a decirle una vez más juntos: ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifica esta noche, Señor. Levantamos clamor por tiempos de restauración. Oh, muévete en medio de nosotros y restaura el gozo de nuestra salvación. Señor, por esa paz que prometiste en los hogares, por esos tiempos de refrigerio. Restáurame, Señor. Quiero conocer. Este momento es tan importante porque tú le permites al Señor voluntariamente que entre a esa área en la que tu corazón necesita ser tocado. Así que hasta ahí donde estás, sé que el Espíritu Santo está llegando para sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te glorificamos, Hijo de Dios.